Ok, hoy día nos toca el capítulo 2 del Evangelio de Juan y comienza con las bodas de Caná. Caná es una ciudad en Galilea y, bueno, vamos a leer porque la explicación está clara en este Evangelio. Al tercer día de que Jesús, que llegó a su ciudad, a Nazaret, con sus discípulos, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, un pueblo pequeño cerca de donde estaban. Y estaba allí la madre de Jesús. O sea, la mamá de Jesús estaba en Caná. Y acá hay una discusión enorme que no tiene mayor importancia, pero algunos dicen que María trabajaba de wedding planner y que estaba ahí para ayudar en la fiesta. No se sabe. Es totalmente suposición, pero bueno, hay toda una discusión al respecto. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados. Apágate, por favor, el volumen, Diana, porque se ve tu cara y no se graba la mía. ¿Sí? ¿Puedes? Se prendió. Ah, ya, no importa. Ok. Ya, ahí quedamos, no queda más remedio. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, cuando habla de discípulos no quiere decir los 70 discípulos ni los 12 apóstoles. Estas épocas cuando recién comenzaba Jesús y todavía no tenía muchos discípulos. Tenía 2 o 3 discípulos nada más en ese momento, ¿sí? Y uno de ellos era Santiago, otro era Juan, y había unos más por ahí. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, acá hay dos cosas claramente. ¿Cómo sabía María que no tenían vino? Por eso suponen que era muy cercana a la familia, estaba ayudando y por eso vino a Jesús. Pero el punto es, ¿por qué María viene a Jesús a decirle que no tienen vino? Es como decir, oye, haz algo para solucionarlo, ¿correcto? Y no tenemos ningún registro bíblico, ningún registro de que Jesús hubiera hecho alguna señal o milagro o alguna cosa. Esto nos hace suponer que María sí había visto cosas que había hecho Jesús. Estamos suponiendo, por favor, no podemos probarlo bíblicamente. Entonces, por eso le pide, viene como ella sabe lo que él puede hacer, entonces le pide eso. ¿Ok? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Por qué estás pidiéndome esto antes del momento en que yo arranque? Y su madre no le contestó, sino dijo a los que servían, o sea, los que estaban en el servicio, la boda. Y es curioso, si tú no eres el dueño de la boda, ni eres alguien que trabaja para el servicio de la boda, entonces, ¿cómo puede decirle a los que trabajan que hagan caso a Jesús? O sea, por eso suponen que María era como que trabajaba o estaba ayudando específicamente en esta boda. Por eso es la suposición. Explicado eso, ya no voy a hablar más de ese tema. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esta frase es, aunque suena tan ligera aquí, en realidad es muy profunda. Todo lo que os diga. O sea, si nosotros le decimos a Jesús, dime y voy a hacer todo lo que tú me digas, ¿no? Estaríamos en la misma actitud que María le estaba diciendo a sus empleados. Entonces, inmediatamente se menciona, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Sencillamente es un sistema que se lavaban las manos varias veces, no tiene sentido explicarlo ahorita, que era como parte del ritual. Antes de comer, cuando llegas a una casa, te tienes que limpiar, como sacarte las impurezas para que las impurezas no vayan a entrar en tu cuerpo, para ser lo más limpio para Dios posible, ¿no? Esa es básicamente la idea ahí. Ok, habían esta cantidad de cántaros y de tinajas. Y Jesús le dijo, sin ninguna otra explicación, primero dicen, háganle caso, y Jesús le dijo, llenad esta tinaja de agua. ¿Y qué hicieron ellos? La llenaron hasta arriba. Aquí hay 2 cosas, otra vez. Si Dios te dice algo, en vez de decirle, oye, mejor no, ¿y por qué me pides eso? No. De frente la llenaron y no la llenaron nada más, se llenaron hasta arriba, o sea, hasta el tope. O sea, cuando vas a hacer caso a Dios, hazle caso con todo, hasta la última gota. ¿Sí? Este es el significado de eso. La llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala.
Se ha sacado una muestra, en otras palabras, ¿no? Agarrar un cántaro, una botella, una garrafa, lo que sea, y llevar esa al maestresala. ¿Y qué hicieron ellos? Sencillamente obedecieron, siguieron obedeciendo. Ahora nosotros entendemos el milagro, pero esa gente estaba obedeciendo porque sencillamente le había sido dada una orden. ¿Quién dio la orden? María. Hagan esto y ellos obedecieron, porque eran empleados que sencillamente sabían que tenían que obedecer, y punto. Imagínate cuánto más tenemos que obedecer nosotros a Dios, ¿no? Llevaron al maestresala y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, en otras palabras, cuando ya están medio borrachos y ya no tienen buen sentido, ya no degustan bien, entonces el inferior saca un vino más barato porque ya no se dan cuenta de la calidad del vino. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa? Que ya estaban tomados, se habían acabado el vino de la fiesta. Estaban tomados, pero este vino tendría que haber hecho un vino inferior, ¿no? Ahora, ahí hay otro punto importante. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, aunque no parezca para el mundo. Pero en este caso es esto, ¿no? Si voy a hacer algo, lo hago bien. Si voy a recuperar la vista al ciego, lo hago hasta que vea bien, ¿no? O sea, el milagro se hace bien, se hace completo. Entonces Dios cuando nos quiere hacer algo, lo hace bien. Entonces hay que recibirlo completo, hay que hacer completo lo que tenemos que hacer para recibirlo también completo. Muy bien, hasta ahí. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y acá dice bien claro, este principio de señales, o sea, fue el comienzo, la primera señal, porque todavía no era su momento, como él dijo. María de repente vio algo antes, como repito, pero cuando todavía no tenía discípulos, no lo sabemos. Y después de esto, descendieron a Capernaum. Capernaum es una ciudad que queda muy cerca del lago Genesaret. Cana queda mucho más lejos. Entonces, ¿quién descendieron? Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Quiero que tengan bien claro esta palabrita hermanos y discípulos. Porque acá hay mucha discusión sobre cuando dicen hermanos, no son hermanos, sino son los discípulos le dicen hermanos. No, acá se bien claro, hay una familia aquí. Acá hay mucha discusión. En el mundo católico dicen que estos hermanos en realidad, ¿cómo se llama? José tenía otros hijos antes y por eso estos eran hermanos de Jesús porque, bueno, José se casó con María, ¿no? En otra parte se enseñan que el mundo cristiano enseña más que más bien María tuvo más hijos. En total 5 hijos varones y otras hijas mujeres. Miren, no voy a entrar en esa discusión. Lo dice que Jesús tuvo hermanos. Hasta ahí lo sabemos con certeza absoluta. ¿Importa? No importa. Y uno dice, ¿cómo que no importa? La Virgen María, María fue virgen y dio a luz a Jesús sin intervención humana. Ese es el milagro. El milagro posterior no es el milagro. El milagro es que una virgen dio a luz a un niño, y ese es Jesús. Y esa era la profecía dada en Isaías. Una virgen va a dar a luz a un niño, y ese va a ser el Mesías. Entonces, se cumplió totalmente el mensaje y la profecía que se había cubierto, ¿no? Y estuvieron allí no muchos días, o sea, por poco tiempo, ¿no? Bien. Estaba cerca, el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Subió, ¿por qué? Porque obviamente la zona donde estaban es un poco más baja en altura y Jerusalén está un poquito más en montaña, ¿no? Por eso dice subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hasta ahí vamos un ratito. Ok, vamos por partes acá. Exactamente la fecha, Juan no es muy bueno en contar el contexto en fechas. Lo que él hace, vamos a ver que condensa en su evangelio ciertas cosas nada más, explica ciertos puntos. Los evangelios de Mateo y de Lucas son mucho más ordenados y más claros. Aquí no podemos ver bien el orden, lo que tenemos que ver es la circunstancia y el mensaje que ocurre en cada circunstancia, ¿sí?
Entonces vamos a ver ahora lo que está diciendo aquí. El asunto es esto. Cada judío cuando se presentaba tenía que presentar algo al templo. Si presentaba dinero, tenía que presentar dinero, o una oveja, o un paloma, o algo. Pero se había establecido un sistema de mercado en que tenía que ser un animal, entre comillas, puro, perfecto, sin mancha y sin falla. Entonces nadie podía llevar un animal de su casa si no le encontraban la falla que querían. ¿Para qué? Para venderles los mercaderes del templo, que eran parte del sistema económico de los sacerdotes, vendían los animales. Y no solamente eso, cambiaban el dinero lo cambiaban a dinero del templo. O sea, cambistas ganaban plata ahí, ¿ya? Y con esa forma ganaban plata de la gente. Entonces, eso era algo que le mostraba mucho a Jesús. Por eso dices, ha hecho la casa de mi padre casa de mercado. O sea, ustedes están acá aprovechándose de la gente en vez de ayudar a la gente a acercarse a mi padre. ¿Ok? Ese es el punto ahí. 17. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Sencillamente un versículo decía, me importa mucho que a mi padre se respete y el sitio donde está y las cosas que hacemos para él, ¿no? Ok. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, si estás haciendo esto, muéstranos algo para validar lo que estás haciendo. Como tú es más que nosotros. Respondiendo Jesús, versículo 19, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces Jesús habló varias veces de eso, que iba a estar 3 días en la tumba y iba a resucitar el tercer día. No lo dijo una vez, lo dijo varias veces en diferentes momentos de su ministerio. Sencillamente está mencionando que él hablaba que era el templo de su cuerpo. Ya, ok. ¿Qué es un templo? Un lugar donde mora Dios, donde habita Dios. Entonces él no estaba hablando del templo judío como que ahí moraba Dios. O sea, el templo era él, ¿sí? Entonces, el punto no era que si el templo era santo, el lugar, el físico es del templo de Dios, no, sino era la intención de la gente cuando se acerca a Dios, ¿no? Ahora, nosotros también dijo Jesús que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea que es parte de nuestra cosa, ¿no? Muy bien. Pero obviamente Jesús decía las cosas porque después cuando pasan, verdad, él lo dijo. Y eso te ayuda a reforzar tu fe. Muy bien, seguimos. 23. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyeron por lo que decía? No, por las señales que hacía. Entonces, el ministerio de Jesús fue bien claro. Mensaje, palabra, amor y señales. Señales tanto en milagros como en curaciones y también en conocimiento. Hay diferentes dones, ¿no? Y acá habla uno de esos dones en este momento. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos. O sea, en verdad Jesús sabe quién es cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón realmente. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No necesitaba que nadie me recomendara. En el Evangelio, en un Evangelio, Jesús estaba diciendo a una persona, tú eres un judío lleno de, ¿no? Un verdadero judío. Te vi cuando estabas en tal sitio en una higuera. Y dijo, me viste en una higuera. Y sabías quién era yo. O sea, se asombraban por las señales, por el don de ciencia se llama esto. Don de ciencia, sabe las cosas sin que se la diga a nadie, ¿no? O sea, ese es uno de los dones del Espíritu Santo, por si acaso. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice, ¿yo le puedo esconder algo a Dios? Nada, no le podemos esconder absolutamente nada. Y Él nos ama a pesar de todas las cosas que podemos tener adentro. Muy bien, entonces pasamos ahora al capítulo 3 de Juan. Capítulo 3. Y este es el capítulo que trata básicamente sobre la salvación por gracia. Vamos a ver acá.
Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, o sea, de la secta de los fariseos. Acuérdense, la palabra secta es grupo de. Actualmente podríamos ser, digamos, en el mundo católico, secta de los agustinos, secta de los, eh, ahorita se me fueron todos los nombres de diferentes grupos, pero de cada uno sería una secta. Ahora la palabra secta es tomada peyorativamente como algo negativo. Para ellos había la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, que no es nada malo, ¿ya? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era alguien de importancia religiosa y política y económica. Este vino a Jesús de noche. Ahí está. Vino como en secreto para que no lo vieran y no se enteraran de que él estaba yendo. Y le dijo, rabí. O sea, ¿qué le significa rabí? Maestro. Nicodemo le está diciendo a Jesús, tú eres superior a mí, tú eres mi maestro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por si acaso. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nuevamente, Jesús haciendo señales, ¿para qué? Para los que estaban sensibles y esperando a Dios que viniera como el Mesías, lo pudieran recibir. Entonces, Jesús cumplió diferentes señales que ya estaban profetizadas, que iban a pasar, dar vista a los ciegos, hablar a los mudos, etcétera, 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 que está profetizado en diversas partes del Antiguo Testamento, y estos pudieron ver esas señales que estaban profetizadas. Entonces, hasta ahí, sabemos que ha venido como Dios como maestro, ¿no? Y Jesús le dice, de frente, lo más importante, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo más importante, se lo dijo, ¿y esto qué significa? Que Dios, ¿para qué envió a Jesús? Y ahí te lo vamos a explicar en el versículo 16, para que entramos en su reino, para poder ver. O sea, el concepto acá es, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ahorita lo explica. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, yo, ¿cómo hago? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, él pensaba como algo físico o como una reencarnación, ¿no? Que no tiene nada que ver. Respondiendo Jesús le dijo, ahí está, de cierto te digo, o sea, acá no hay ninguna duda ni a media caña, no, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá, cuando dicen agua, mucha gente piensa, tiene que bautizarse en agua y tiene que recibir el Espíritu Santo. No, no. El nacimiento de agua es el nacimiento natural. Cuando vas al original, significa cuando toda persona está dentro de la barriga de la mamá y está rodeada de agua. Y venimos del agua. ¿Por qué también venimos del agua? ¿Qué significa esto? En el principio, Dios hizo el cielo y la tierra, ¿no? Y del agua sacó todos los seres vivos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces hemos nacido del agua, o sea, nacimiento de la naturaleza, nacimiento de la materia. O sea, hay un nacimiento material y un nacimiento espiritual. Repito entonces, el que no naciere materialmente y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú estás diciendo, ya has nacido en la carne, ahora tienes que nacer en el espíritu. ¿Sí? Ok, ese es el significado de ese versículo. Y por eso, y lo repite acá de nuevo, fíjense. ¿Ya? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esto refuerza el versículo anterior, que eso de agua significa de la materia. ¿Sí? Entonces, lo que es nacido de la materia, materia es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque son dos nacimientos. Ok. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Porque estaba así ¿cómo pasa esto? ¿No? Es imposible. Ok, versículo 8. El viento, la palabra viento y espíritu, por si acaso es la misma palabra, entonces por eso ponen una nota ahí, la letra B que ven ahí, que significa, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. ¿Ya? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No vale, ¿no? O sea, sopla el viento y dice, ¿dónde vino? No sabes, o sea, sencillamente lo escuchas. Ahora hay aparatos para medirlo, es otra historia, pero no lo podemos hacer con nuestros sentidos físicos, en general. Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es el que es nacido del Espíritu?
¿Cómo que significa? Que no sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. O sea, cuando hacemos en el espíritu está diciendo yo no sé de dónde vengo, sé que vengo de Dios, pero no sé cómo es, y no sé a dónde Dios me va a llevar, pero sé que me va a llevar a un buen sitio, eso es seguro. Entonces, en el espíritu significa dependo totalmente de Dios. Eso significa esa explicación ahí. Más ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Y respondiendo Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué le dice eso? Porque en el Antiguo Testamento ya hay versículos que hablan sobre cómo iba a ser este nuevo nacimiento. No lo dice con esas palabras, pero el entrar al reino de Dios. De cierto, te digo otra vez, versículo 11, que lo que sabemos, hablamos. O sea, Dios está hablando algo, Jesús está hablando lo que sabe. Lo que te estoy diciendo dice, no tengo ninguna duda, así que recíbelo. Sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Obviamente, si el Hijo de Dios ha visto cosas, ¿no? Testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Te estoy mostrando señales, te estoy mostrando cosas, te estoy mostrando revelación y no lo recibes. ¿Por qué no lo recibes? Porque tienes tu esquema que no te permite recibirlo. Ok. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales? En otras palabras rompe tus cadenas para poder pasar al mundo espiritual. Si no rompes los esquemas que te has atado acá a la tierra, no vas a poder pasar y entender el mundo espiritual. ¿Ok? 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De quién está hablando acá? De él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a explicar. Hubo una plaga, una enfermedad muy grave, y hubo serpientes venenosas que mordieron al pueblo judío. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente sobre un palo, un báculo, y que lo acercara a los que serán picados, y si veían a la serpiente, se curaban. ¿Por qué hizo eso? Ese mismo señal era como un palo, un báculo, como si fuera una cruz, ¿no? Igualito. Entonces, así como esa serpiente curaba con verla, al verla la serpiente la gente se curaba, entonces nosotros al ver a Jesús en la cruz por su sacrificio por nosotros, nos curamos espiritualmente. Esa serpiente curaba físicamente, Jesús también cura físicamente, me refiero, pero para un paso mucho mayor, para la sanidad espiritual. Entonces, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de dos formas. ¿Cómo lo levantaron a la serpiente? La levantaron con una vara. Jesús con una cruz. Pero al mismo tiempo, ese levantamiento simbolizaba el levantamiento espiritual, ¿no? A Jesús, ¿a dónde fue levantado? De la tierra fue levantado al cielo. Y está en lugares celestiales, ¿no? ¿Para qué dice? ¿Cuál es el objetivo? Para todo aquel que en él cree, que es cree pisteo, todo aquel que lo introduce dentro de uno. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cada vez que el que recibe, el que cree de verdad, no es que sí, Dios existe, sino habita en mí, me abro para que entres en mí, como está en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el mensaje acá es, cree, recíbeme, realmente. O sea, abre tu casa y déjame vivir en ti. Y para que yo sea el que es mi casa. O sea, cada uno de nosotros nos abrimos para ser templo de Dios. O sea, ¿de quién es este templo, esta carne? De Dios. ¿Sí? Ok. Y acá viene el versículo que todo el mundo ha escuchado, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios, Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Para quién? Para todos que lo reciben y lo introducen, dejan entrar dentro de su vida. ¿Qué pasa? Ya no se pierde y va a tener ¿qué? Vida eterna. Vida eterna, ¿no? El reino de los cielos. Muy bien. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo? El Padre no envió a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sea limpiado, pueda pasar. El objetivo de Jesús no es condenar a la gente, ni castigar, ni juzgarlos, es salvarlos, ¿sí? Ok, sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un momentito para explicar este 18, lo voy a explicar junto con el 36, ¿ya? Para que lo entendamos mejor estos dos versículos juntos, lo vamos a entender muchísimo mejor. Se suman y se explican entre ellos. Dejamos un momentito el 18. Entonces vamos al 19. Y esta es la condenación. ¿Qué es condenación? Es el castigo, la cosa negativa. ¿Qué cosa es? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús, el espíritu de amor, ¿no? Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hasta ahora, ¿cuánto realmente recibimos a Dios? ¿Cuánto queremos a Dios? ¿Cuánto el mundo en general prefiere la oscuridad y seguir haciendo las cosas como están haciendo que a Dios? Porque lo que no es Dios es tinieblas. Ojo, por más que parezca luz. La verdadera luz que vino al mundo es Jesús. Pero la gente, muchos no quieren aceptarlo. Pero vamos a ver eso en un ratito. ¿Por qué? Porque sus obras eran o son malas. ¿Por qué nuestras obras son malas? Y ahí está el asunto. Tú dices, es que estamos haciendo obras terribles. No, podemos hacer buenas cosas, trabajar honradamente, pero nuestras obras son malas porque si nuestras obras no están dirigidas a la luz, no tienen ningún significado. ¿No? Ok. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acá hay otro tema diferente. Si yo soy malo y no quiero que me corrijan, o sea, no quiero que me digan, oye, estás equivocado, cambia, no quiero saber nada, entonces no vengo a la luz. Mucha gente no se acerca a Dios porque no quiera ser corregido, quiere seguir haciendo las cosas como a esa persona le parece, en la forma exacta como te parece. Y ese es el mayor pecado. Jesús dijo eso en Hebreos, lo dijo cuando mencionó que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creyó en mí, porque no me aceptan, no aceptan el mensaje de amor, de paz que yo estoy trayendo. Realmente no quieren aceptar ese mensaje, entonces ese es el pecado. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo como siempre han vivido. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no quiere que lo corrijan, no queremos. Cuando no queremos que nos corrijan en algo, en ese sitio hay una oscuridad enorme. Tenemos que dejar entrar luz en cada área de nuestra vida. Mas el que practica la verdad, versículo 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Al venir a la luz, ahí sí tus obras son hechas en Dios. Cuando hacemos por nuestra cuenta, no están hechas en Dios, están hechas a nuestro parecer, no con el objetivo para el cual lo estamos haciendo, hacerlos en Dios. ¿Sí? Ok. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Por si acaso, ese bautizaba, lo va a corregir en el siguiente capítulo diciendo que Jesús nunca bautizó a nadie porque eran sus discípulos. Lo explica mejor Juan ahí. Entonces, ese bautizaba Jesús nunca bautizó. Lo estoy adelantando al capítulo 4. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Estaban, digamos, Juan y sus discípulos, un grupo de discípulos, y Jesús y sus discípulos. Pero muchos de los discípulos de Juan se empezaron a ir con Jesús. Y bueno, cuando falleció Jesús, algunos también se fueron con Jesús, algunos no. ¿No? Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron a Juan, Rabí, maestro, ¿no? Los judíos, a Juan el Bautista, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan, y respondió muy precioso, dijo así, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, lo que me han reconocido, lo que la gente venía y me respetaban y todas esas cosas, es un regalo de Dios y lo agradezco. ¿Sí? O sea, está diciendo, todo lo que yo hice me fue dado de Dios, no es obra mía. ¿Qué tal humildad? Es precioso. 28. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, o sea, para preparar el camino para él. ¿Está bien claro? Entonces, él tiene bien claro quién es. Él no es el Cristo. Y no quiere ser el Cristo. ¿Por qué? Porque no le toca, pues, no es su papel. No es el Hijo de Dios que viene ungido para hacerlo.
Y mire lo que dice acá el 29, que es precioso para, como consejo en general para todos, para no tener envidias. El que tiene la esposa es el esposo, ¿correcto? Ok. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye al esposo, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había venido un Mesías y ¿qué cosa le pasa a Juan? Juan, yo he venido para preparar el camino del Mesías y el Mesías ya está. Entonces, ¿cómo estoy yo? Oh, ya perdí. No, mi trabajo era preparar el camino al Mesías y estoy contentísimo de que Él está acá, porque para eso he venido, para eso he trabajado, para que el Mesías se muestre ahora. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Y ahí mismo dice necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Claro, ahí está hablando de Juan en ese momento, pero ahí también hay otra cosa para cada uno de nosotros que tiene otro significado, que es que cuando nosotros nos creemos mucho, entonces Dios no está brillando. Cuando le damos la gracia y la gloria a Él, entonces Él brilla. Entonces nosotros estábamos más chiquitos y dices, como dijo Él, todo lo que me ha sido dado, ¿de dónde viene? Me ha sido dado del cielo. Entonces reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, que es lo positivo, ¿no? ¿Ok? Esa es una actitud humilde, preciosa, preciosa de Juan el Bautista. Realmente una declaración que debemos seguir muy de cerca. Ok, y vuelve a decir algo más. El que de arriba viene es sobre todos. O sea, si viene de arriba, es el Cristo, estén por encima de nosotros, pues. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Clarísimo? Y lo que oyó y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Está hablando porque viene del cielo y no están recibiendo su testimonio. Está diciendo a los judíos, no está diciendo al pueblo en general. ¿Eh? El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué está diciendo acá? Si Dios te ha dicho que va a venir de esa forma, que va a venir el Mesías, que está diciendo acá, entonces, si recibo lo que el Mesías vino a decirme, si lo recibo, estoy diciendo, Dios, tú dices la verdad. Si no le dices, Dios es mentiroso. Y decirle a Dios mentiroso es decir una barbaridad, porque Dios no miente, ¿correcto? Entonces, nuevamente, el que recibe su testimonio, atestigua, declara que Dios es veraz. Si no aceptaban a Cristo ahí, estaban diciendo Dios ha mentido. Y no es así. Entonces, mire lo que está declarando Juan, ¿no? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, si me mandó Dios para él, Dios me dijo, este es mi hijo a quien yo he escogido y lo he mandado. Está clarísimo que Él es Él. Entonces lo que Él diga es de Dios. Entonces recibamos todo lo que Él ha dicho. Y ahora nosotros que ya conocemos toda la historia, es todo lo que Jesús dijo en los evangelios. Bueno, dijo muchas más cosas, pero por lo menos lo que tenemos en los evangelios, tenemos que aceptarlo totalmente, con puntos y comas, ¿no? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y eso es otra cosa para nosotros. Cuando nosotros queremos hacer las cosas guiados por Dios, el Espíritu puede hacer cosas impresionantes, porque no es pequeñas cantidades. Por momentos se derrama, pero en grandes cantidades como arroyos enormes. El Padre ama al Hijo, declara Juan, y todas las cosas ha entregado en su mano. Es una declaración fuertísima. O sea, le ha dejado a Cristo todo el trabajo para hacer. Y acá termina con este versículo 36, que lo dice Juan también. El que cree en el Hijo, es decir, el que cree en Cristo, tiene vida eterna. No va a tener, no pueda que tenga, no, tiene, es absoluto. El que lo ha recibido y lo ha dejado entrar en su vida, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa. ¿Cómo puedes rehusar si no te lo presentan? ¿Y cómo puedes recibirlo si no te lo presentan bien? Si te lo presentan mal, entonces lo que me han presentado, no, eso no lo quiero porque eso no es Dios, no es así. Entonces no lo voy a aceptar. Entonces puedes rechazarlo, pero no lo rechazas porque no crees en Dios. Si es un rechazo porque te lo han presentado mal, entonces no estás rechazando al Hijo, no estás rechazando a Cristo, estás rechazando a un falso Cristo, algo que te han presentado mal, ¿correcto? Una imagen inadecuada. Si yo soy una persona que se porta muy mal y estoy hablando de Dios, entonces de acá, no, ese mensaje no sirve.
¿no? Si soy un ratero y encima estoy por otro lado haciendo otra cosa, entonces estoy dando un mal mensaje. Yo rehúso creer esto, no creer en esto. Entonces, nuevamente, no está rehusando creer en el Hijo, está rehusando creer en una mala presentación del Hijo, que no tiene nada que ver. Pero si te lo presentan bien y realmente te dan una buena imagen, te dan señales, y palabra y amor y toda esa cosa, y tú ves los cambios, pero tú no quieres saber nada con una vida de ese tipo, tú rechazas todo ese tipo de vida y es otra cosa. Pero eso sí es con conciencia plena, ¿ya? El que rehúsa creer en el Hijo, porque Jesús habló de este pecado, dijo, esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No aceptarlo a Él. Dicen que hasta podían hablar mal de Él. Miren lo que Jesús dijo, inclusive si hablan mal de mí y hablan mal de mi nombre, ese pecado va a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, rechazar realmente el mensaje del amor, de esa cosa que Dios quiere hacer con nosotros, ese es el pecado, ¿ya? Que no será perdonado, dice Jesús. El resto sí va a ser perdonado. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, cada una de nuestras cosas merece un castigo, pero si recibimos a Jesús, esa ira no cae sobre nosotros. Ese es el mensaje. Regresamos al 18, que les había dicho. Eh, el que en él cree no es condenado, o sea, no recibe el castigo, ¿ya? Porque ya ha sido perdonado y limpiado, porque el objetivo es recibir a Dios, ¿no? Pero el que no cree, y acá no es el que no cree, sino el que rehúsa creerlo, o sea, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero como lo repito, como este pedazo a veces se entiende mal, como si tú no recibes a Jesús ahora te vas a ir al infierno, no es eso el mensaje, porque Jesús dijo otra cosa. Inclusive podían hablar mal de él y va a ser perdonado el pecado. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en unos capítulos después. Ok, entonces, nuevamente es el que rehúsa creer. Nada más. Ok, con esto hemos revisado el capítulo 2 y capítulo 3 y quedamos por esta noche.